Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos una ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo, hermano? Santo es el Señor, aleluya. Seamos bienvenidos todos a la casa del Señor. ¿Qué le deseamos a los niños que están saliendo? ¿Cuántos festejaron a sus niños el día de ayer? Gloria a Dios. Ayer aquí los estuvieron festejando en la clase de Jiu-Jitsu. ¿Qué le deseamos a todos los niños? Gloria a Dios. Pero ya fue su día ayer, ¿verdad? Ya fue su día. Gloria a Dios. El día de hoy, hermano, vamos a recibir la palabra de Dios, hermano. El título del mensaje del día de hoy, hermano, se llama Responde a tu llamado. Y antes de entrar en el mensaje, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos recibido en alguna ocasión un llamado? Llámese de un trabajo, llámese de una llamada muy especial de un ser querido, llámese de qué más. ¿De qué más podemos recibir un llamado? ¿Un llamado de atención? Bueno, ¿a cuánto les gusta recibir una llamada de atención? Gloria a Dios. La hermana, ella sí le gusta recibir una llamada de atención. Hermanos, ¿y nosotros nos gusta recibir una llamada de un ser querido? ¿Y cómo nos ponemos, hermano? Contentos. Imagínese usted, hermano, los hermanos que estamos esperando recibir la llamada de aquella mujer a la cual amamos tanto y tiene mucho tiempo que no escuchamos su voz. ¿Cómo se ponen, hermanos? Nada más un hermano, los otros dicen, ya ni me acuerdo. ¿Cómo nos ponemos, hermanos? Sí, contentas. Así como que apenas fue el día de ayer que esperábamos recibir la llamada de la hermana. Híjole, no me ha hablado, le estoy hablando y no me contesta. O también, hermano, que esperamos recibir un llamado de un trabajo, una muy buena oportunidad de trabajo. Híjole, no me han hablado del trabajo y es una muy buena oportunidad. Y de repente llega esa llamada. ¿Decimos amén? El día de hoy vamos a hablar del llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas para servirle. ¿Decimos amén? Tal vez, hermano, usted tiene en el evangelio un año, medio año, 5 años, 10 años, 15 años, no sé cuánto tiempo tenga en el evangelio, pero el día de hoy vamos a recordar cómo Dios trató en nuestras vidas y cómo fue aquel primer amor y qué hemos ido dejando atrás de ese primer amor. ¿Alabamos al Señor? Gloria a Dios. Vamos a entrar en el mensaje ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, hermano, verso 19. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. ¿Ahí lo tiene? Dice en el nombre del Señor: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí nos has cuidado y nos has guardado. Te pedimos que nos hables, Señor, con tu palabra que es santa y bendita. En tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén. ¿Sabe, hermano? El Señor Jesucristo está buscando siervos. Está buscando auténticos siervos, hermano, para trabajar en su obra. Alabamos al Señor. Y hay diferentes, hermano, trabajos en la obra del Señor. No necesariamente, hermano,
todos somos llamados a predicar detrás de un púlpito. O no necesariamente, hermano, todos somos llamados, hermano, para ser diáconos. No, hermano, hay muchos trabajos en la obra del Señor. Alabamos a Cristo. Hay mucha, hermano, trabajo, hermano, que se puede realizar en la obra del Señor. Y sabe, hermano, todos y cada uno de los que somos llamados para el trabajo del Señor, somos, hermano, muy especiales para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque todos formamos parte de ese cuerpo y todos tenemos una labor. Pero el Señor busca, hermano, siervos en espíritu y en verdad. Alabamos a Cristo. Que estemos dispuestos para su trabajo, que estemos dispuestos para su obra, que realmente, hermano, usted y yo, realmente cuando Él nos habla que hagamos algo, no pongamos un pero, hermano, sino que estemos dispuestos a servirle. ¿Cuántos decimos amén? Mire, ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 23, dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Usted cómo ve el llamado del Señor, hermano? ¿Como una gran responsabilidad o como un privilegio? Es un privilegio que lleva consigo responsabilidad. ¿Alabamos a Cristo? ¿Por qué, hermano? Porque de toda, hermano, la humanidad, a nosotros nos ha escogido para servirle. A nosotros nos ha escogido, hermano, para que le adoremos, para que le glorifiquemos. Pero también, hermano, lleva una responsabilidad, hermano, de que estamos representando a Jesucristo. El nosotros, hermano, que nos llamen cristianos, eso quiere decir que llevamos la bandera de Jesús a todo lugar donde vamos. ¿Cuántos decimos amén? Y que no, hermano, somos nada más cristianos, hermano, aquí en la casa de oración, sino que también fuera de la casa de oración. Alabamos al Señor. Aquí en la escritura, hermano, vemos que Eliseo, hermano, estaba a punto de tomar una importante decisión de su vida, de atender el llamado de Dios o de rechazarlo. Dice la escritura, hermano, que Elías mira a Eliseo, hermano, que estaba trabajando. Y dice la escritura, hermano, que Elías, hermano, pasando de él, echó sobre él su manto. Esto se acostumbraba en aquel tiempo, hermano, que cuando un profeta quería a alguien de discípulo, echaba su manto sobre él y le estaba haciendo el llamado. Alabamos al Señor. Y Eliseo, hermano, estaba ante una decisión importante en su vida. ¿Por qué? Porque él estaba trabajando, él estaba ocupado, hermano. Él estaba, hermano, con su mente en otra cosa en ese momento, cuando recibe el llamado de Elías. Alabamos al Señor. Y ese llamado de Elías, hermano, para que fuera su discípulo, venía de parte de Dios, para que fuera profeta de Dios. Como recordamos, hermano, un profeta de Dios era un intermediario, hermano, entre Dios y los hombres. Alabamos a Cristo. Imagínese usted, hermano, Eliseo está trabajando. Vea usted esta escena, Eliseo trabajando y recibe el llamado de parte de Dios. ¿Usted qué estaba haciendo cuando recibió el llamado de parte de Dios? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Acuérdese, hermano, acuérdese, ¿qué era lo que estaba sucediendo en su vida cuando Dios le habló por primera vez? Alabamos al Señor. Eliseo, hermano, tomó con entusiasmo su responsabilidad, lo tomó con seriedad. ¿Cómo lo tomó en ese momento Eliseo? Ahora le pregunto, ¿usted cómo tomó su llamado? ¿Lo tomó emocionado? ¿Lo tomó, hermano, con seriedad? ¿Lo tomó con responsabilidad? ¿Se acuerda usted cuando estaba en su primer amor en el Señor Jesucristo?
Yo recuerdo, hermano, cuando a mí me empezaron a compartir del Señor Jesucristo, yo le quería compartir a todo mundo. Alabamos al Señor. Yo quería que todos se convirtieran al Señor. Y ¿sabe qué, hermano? Tal vez en algún momento aquella emoción, hermano, aquel primer amor empezó a bajar un poquito. Cuando llegué con una persona y le compartí y dijo, no quiero que me hables nada. Y después fui con otra persona y no, él sí quería, y luego fui con otra y no. Y los no, como que fueron bajando aquella emoción. O nomás a mí me pasó. ¿A cuánto les ha pasado de aquí, hermanos? Pero ¿sabe qué, hermano? Esto lo podemos revertir para trabajar con más ganas en el reino de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esto nos puede dar más fuerzas, hermano, porque dice la Escritura que es más fuerte el que está con nosotros. Alabamos al Señor. Y dice la palabra que Él no nos va a dejar avergonzados, sino que va a poner palabra en nuestra boca para poderlo compartir. ¿Sabe una cosa, hermano? Eliseo, hermano, él tomó una decisión importante en ese momento porque sabía que había sido llamado para servirle a su Dios. ¿Sabe usted, hermano, que usted y yo hemos sido llamados para servir a nuestro Dios desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre? ¿Cuántos alabamos a Cristo? Mire, hermano, allí en Jeremías capítulo 1, escuche lo que dice. Y esto es para todos nosotros, hermano, para todos los que estamos aquí en la casa de oración. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta. ¿A quién? Esa palabra es para usted, hermano. Esa palabra es nuestra, hermano. Porque el Señor, hermano, nos da palabra en nuestra boca, palabra para compartirle a nuestros seres queridos, para compartir, hermano, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, a donde vayamos. Alabamos a Cristo, pero tenemos que creerlo. Porque si no lo creemos, hermano, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Nos vamos a quedar callados. Alabamos al Señor. Mire, el día de hoy vamos a ver 4 características, hermano, que debemos de tener los siervos de Dios. Y esas características, hermano, las tuvo Eliseo en su llamado. Mire, punto número 1, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Punto número 1, nuestro deseo de servir a Dios. Yo le decía, hermano, ¿se acuerda cuando usted andaba en su primer amor en el Señor Jesucristo, que quería que todos conocieran de la palabra del Señor? ¿Usted todavía siente ese deseo de servir a Dios de una manera de compartirlo con toda la gente? Gloria a Dios. ¿Alguien más aparte de la hermana? Ya 2 personas, gloria a Dios. Hermano, ¿sabe, hermano? Nosotros tenemos que tener un enorme deseo de servir a Dios y de compartir a nuestro Dios, hermano, con una pasión, hermano, que nos debe de caracterizar a nosotros. Una ocasión un hombre, hermano, dijo que jamás se ha logrado nada importante sin entusiasmo. Otra vez se lo voy a decir. Jamás no se ha logrado nada importante sin entusiasmo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el entusiasmo, hermano, nos da esas ganas, esa energía, hermano, de levantarnos, de hablar, de hacer, hermano, de comunicar. Porque si no tenemos entusiasmo, hermano, no lo vamos a poder hacer. Alabamos a Cristo. Yo veo, hermano, aquí en la casa de oración, hermano, que hay hermanos, que hay hermanas que con entusiasmo, hermano, andan barriendo, hermano, la iglesia. Alabamos a Cristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y yo veo hermanos que andan compartiendo allá afuera la palabra de Dios con ganas y con entusiasmo. Alabamos al Señor. Y yo veo hermanos que están predicando, hermano, con un entusiasmo y con unas ganas, hermano, que están transmitiendo lo que comparten. Alabamos al Señor. ¿Sabe una cosa, hermano? Todo lo que hagamos para el Señor, hermano, lo tenemos que hacer con entusiasmo.
El entusiasmo, hermano, no es, hermano, nada más una emoción, es una pasión que invade nuestro corazón y todo nuestro cuerpo por hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener un deseo, hermano, de servir a Dios. Alabamos al Señor, hermano. ¿Sabe, hermano? Eliseo, hermano, dice la escritura que dejó, hermano, los bueyes y vino en pos de Elías. Eliseo, hermano, estaba trabajando y dejó aquellos bueyes, dejó aquel trabajo que estaba realizando y se fue a servir a Dios. Alabamos a Cristo. ¿Qué hemos dejado nosotros, hermano, en nuestra vida antigua para servir a Dios? ¿O qué hemos modificado en nuestra vida antigua para servir a Dios? Alabamos al Señor, hermano, porque Eliseo, hermano, económicamente, hermano, era un hombre con una buena posición en aquel tiempo, porque dice la escritura que tenía 12 yuntas de bueyes, hermano, y en su época esas personas estaban bien económicamente y él lo dejó todo. Alabamos a Cristo. Solamente le pidió a Elías que le permitiera despedirse de sus padres. Le dijo: solamente permíteme despedirme de mis padres, ya que tal vez, hermano, no los volvería a ver por su servicio a Dios. Ya que tal vez, hermano, ya no iba a regresar a su vida antigua. Y dice la escritura, hermano, que no nada más dejó su trabajo, sino que mató, hermano, a 2 bueyes, los cocinó, hermano, con el arado, hermano, y se lo dio de comer a la gente. ¿Se da cuenta? Se despojó de lo que tenía para servir a Dios. El hermano me está diciendo que deje mi trabajo. No, hermano, no se emocione. El Señor no nos está diciendo que dejemos nuestro trabajo. Esto fue un caso específico por Eliseo. Lo que el Señor, hermano, nos está diciendo con esto es que tenemos que dejar nuestra pasada manera de vivir para servir a Dios como Él se lo merece. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Miren Efesios, hermano, capítulo 4, verso 22. Escuche lo que dice. Bendito sea el nombre del Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿qué, hermano? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y ¿qué? Y santidad de verdad. Algunas personas, hermano, perdemos el deseo de servir a Dios con entusiasmo porque no queremos abandonar nuestra pasada manera de vivir. ¿Alabamos a Cristo? ¿Cuántos alabamos al Señor? El Señor, hermano, nos dice, hermano, que tenemos que dejar nuestra pasada manera de vivir. Tenemos que despojarnos, hermano, de todo el pecado que veníamos arrastrando, de todo lo que el mundo nos había enseñado, hermano. Lo tenemos que dejar atrás. ¿Por qué, hermano? Porque ahora el Señor, hermano, nos pide que le sirvamos a Él, hermano, sin toda la contaminación que traíamos atrás. ¿Alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos a Cristo? ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando no queremos abandonar nuestra pasada manera de vivir, no permitimos que la palabra de Dios nos enseñe la manera correcta de cómo debemos de vivir. ¿Por qué? Porque cuando nos habla el Señor, no, el Señor no me está hablando a mí, le está hablando a un hermano que no vino el día de hoy. Cuando el Señor, hermano, cuando habla de Pedro, es porque hay un Pedro en la casa de oración. Cuando habla de Pablo, es porque hay más de un Pablo en la casa de oración. Alabamos a Cristo. Cuando el Señor habla, hermano, de que tenemos que despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, es porque habemos personas en la iglesia que no queremos dejar nuestra pasada manera de vivir. Alabamos a Cristo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Y es el momento, hermano, en que tenemos que hacer lo que Dios nos manda. La segunda característica, hermano, es que tenemos que ser constantes.
Tenemos que ser constantes, hermano, en nuestro servicio a Dios. Tenemos que ser constantes en nuestro llamado para Dios. La segunda característica que distinguió a Eliseo en su servicio a Dios fue la constancia. Ser constante significa ser perseverante. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo, hermano? Él, hermano, cuando recibió el llamado, en ese momento, hermano, él se fue y siguió a Elías. Dejó, hermano, su trabajo y se fue a servirle a Dios. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Gloria a Dios. Y él, hermano, solamente le pidió una oportunidad a Elías, ir a despedirse de sus padres para, hermano, seguir con su llamado. Nosotros, hermano, yo le decía hace un momento, ¿qué estamos haciendo, hermano, en nuestro llamado para servir a Dios? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? En ese momento que recibió el llamado Eliseo, hermano, su prioridad era su trabajo. En ese momento su prioridad era enfocarse por completo en lo que él estaba haciendo. Cuando, hermano, recibe el llamado de parte de Dios, en ese momento su prioridad no fue su trabajo. Alabamos al Señor. En ese momento su prioridad fue el recibir el llamado de parte de Dios y servir a Dios. Usted se ha puesto a pensar, hermano, ¿en qué orden están sus prioridades en su vida? ¿En qué es constante? ¿En su trabajo? ¿En su escuela? ¿En las labores de su hogar? Y a mero abajo, en servir a Dios. No quiere decir, hermano, que dejemos nuestro trabajo. No quiere decir que deje las labores del hogar. No quiere decir que deje la escuela, no. Lo que quiere decir Dios, hermano, que para nosotros ser constantes en nuestro llamado, tenemos que ordenar, hermano, nuestras prioridades. Y siempre Dios quiere ser el primer lugar. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Eliseo se dio cuenta, hermano, que él, hermano, no iba a poder servir a Dios como él se lo pedía si él seguía con su manera antigua de vivir. Él, si quería ser constante en su llamado, tenía, hermano, que poner todas sus fuerzas en su servicio a Dios. ¿Alabamos a Cristo? No iba a ser de otra manera. ¿Sabe, hermano? Hay cosas que tal vez a nosotros nos impiden servir a Dios como Él se lo merece. Yo no le voy a decir que, hermano, nosotros nos tenemos que hacer un autoanálisis y tenemos que saber qué es lo que está pasando con nuestras prioridades, con nuestra vida, hermano. Porque, hermano, el apóstol Pablo, hermano, ahí en 1 Corintios, exhorta a los creyentes a mantenerse firmes y constantes. Mire, ahí en Corintios capítulo 15, verso 58, donde dice: así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Alguien sabe de los que estamos aquí, hermano, en qué termina nuestro llamado con el Señor? Ser triunfantes y victoriosos. ¿Alguien más? ¿Alguien sabe en qué termina nuestro llamado con el Señor? Con la vida eterna. Nosotros, hermano, hemos sido llamados para servirle a Dios, hermano, para adorarle a Dios, hermano, para crecer en su palabra, pero nuestro llamado termina con la vida eterna. ¿Por qué no le da palmas al Señor, hermano? Porque esa es la culminación de nuestro llamado, hermano. Y con esa vida eterna, hermano, vamos a estar allí adorándole para siempre, hermano, a nuestro Dios. Y dice la escritura que allí ya no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber más dolor. No va a haber, hermano, preocupaciones, hermano,
porque no tenemos para pagar los biles, hermano, porque tenemos que levantarnos a trabajar. No, no va a haber ninguna preocupación, sino solamente adorar a nuestro Dios. Y si dice la escritura que no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber más dolor, hermano, es porque Dios nos va a suplir todo lo que necesitamos. Y sabe una cosa, vale la pena, hermano, vale la pena atender al llamado de Dios aquí en la tierra. Vale la pena, hermano, dejar, hermano, nuestra antigua manera de vivir, hermano, el servir a Dios, el ser constantes para Dios, hermano, porque de esta manera aprendemos a conocer su plan y su propósito. Alabamos a Cristo. La palabra de Dios lo que quiere hacer, hermano, es ayudarnos a caminar de la manera que Él lo quiere. Mire, hermano, la tercera característica de un siervo de Dios es que tiene completa dependencia de Dios. ¿Sabe, hermano? Esta característica es indispensable, hermano, en nosotros como siervos de Él para su servicio. Si nosotros no aprendemos a depender de Dios, ¿sabe qué, hermano? Va a haber un constante desánimo en nuestras vidas. ¿Por qué, hermano, va a haber un constante desánimo? Porque no hemos aprendido todavía, hermano, completamente a que Dios nos va a proveer lo necesario en todas las áreas, hermano. Hace un momento miramos, hermano, que Eliseo, hermano, no solamente dejó su trabajo, hermano, sino que mató a los animales para dárselos de comer al pueblo. Era su sustento económico y se deshizo de él. Alabamos a Cristo. Nuevamente le digo, Dios no nos pide que nos deshagamos, hermano, de lo que tenemos. No, hermano, lo que el Señor nos pide, que eso, hermano, lo utilicemos para su reino. Alabamos a Cristo. Que esto mismo, hermano, lo utilicemos para, hermano, para su obra, para su trabajo. Alabamos al Señor. Que aprendamos, hermano, realmente, hermano, a depender de nuestro Dios. Eliseo sabía que su éxito no dependía de sus recursos personales, sino que dependía de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermano, sabemos que el salario que ganamos en nuestro trabajo no es gracias a nosotros? ¿Cuántos lo sabemos? ¿Es gracias a quién? A Dios. No es por nuestras fuerzas, hermano, no es por, hermano, porque yo puedo, porque yo lo hago, no. Es gracias a Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Mucha gente, si es así, yo tengo éxito en mi trabajo porque es gracias a mí. ¿Y sabe qué, hermano? Todo lo que sube, algún día baja. Alabamos a Cristo. Y cuando nosotros, hermano, decimos, yo tengo este trabajo gracias a Dios, yo gano este dinero es gracias a Dios, y yo voy a apartar esto para Dios, crea, hermano, que usted está bendiciendo su economía, usted está bendiciendo su trabajo, porque está aprendiendo a depender de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Estamos aprendiendo a depender de nuestro Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Eliseo, hermano, él sabía, hermano, que tenía que servir a Dios de una manera como Dios se lo merecía. Él sabía, hermano, que el llamado no era algo, hermano, que tenía que tener en poca cosa. Tal vez él había escuchado de Elías. Antes de eso, hermano, que recibiera el llamado, en una ocasión estaba el profeta Elías, hermano, frente a 500 profetas de Baal, y el Señor al que servía Elías los dejó en vergüenza a aquellos 500 profetas de Baal. ¿Alguien conoce esa historia? ¿Se acuerda cómo, hermano, aquellos 500 profetas de Baal estaban orándole a Baal para que enviara fuego y consumiera aquel holocausto, y por más que hicieron no pasó nada? Y cuando Elías empezó a orar, empezó a caer el fuego, hermano,
y aquel holocausto se consumió. Y no solamente, hermano, estaba con leña, hermano, aquel animal, sino que dijo: échenle agua. ¿Se acuerdan, hermano? ¿Cuántos alabamos a Cristo? Échenle agua y aquello va a arder. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Empezó a arder. Alabamos a Cristo, hermano. Tal vez Eliseo conocía, hermano, que su llamado, hermano, iba a ser, hermano, igual o más importante que el de Elías. ¿Cuántos conocemos a algún personaje de la Biblia, hermano? Dígame a alguien, hermano. Josué. ¿Alguien más? Moisés, Caleb, Jesús, Job, Saulo. ¿Quién más? Pues mire, todos los personajes de la Biblia sirvieron al mismo Dios que nosotros servimos. ¿Se acuerda, hermano, que Job le dio lo doble de lo que tenía? ¿Se acuerda que Moisés abrió el mar rojo? ¿Se acuerda que Caleb entró a aquella tierra de Jericó? ¿Se acuerda, hermano, de Saulo, hermano, cuando levantó un muerto? ¿Se acuerda cuando la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? ¿Se acuerda, hermano, cuando Jesús, hermano, levantó a Lázaro? Eso y más, hermano, vamos a ver nosotros si atendemos el llamado de Dios. Pero tenemos, hermano, que servir a Dios, ser constantes, hermano. Tenemos, hermano, que tener una dependencia de Dios. Todos estos hombres, hermano, no se dejaban guiar por ellos mismos, sino que se dejaban llevar, hermano, por el Espíritu Santo. Alabamos a Cristo. Eso es lo que quiere Dios, hermano, que nosotros, hermano, cuando recibamos ese llamado, no lo tengamos en poca cosa. Porque cuando recibimos el llamado, alguna ocasión también lo recibieron, hermano, otros hombres que están aquí en la palabra de Dios. Alabamos a Cristo. Y ellos, hermano, hicieron su trabajo. Y Dios está esperando que nosotros también lo hagamos. Y no solamente está esperando, sabe y conoce el potencial que tenemos para servirlo y adorarlo. Pero no lo vamos a conocer, hermano, si seguimos teniendo como prioridad otras cosas y no a Dios. El último punto, hermano, que vamos a ver el día de hoy es nuestro servicio a Dios y nuestro servicio a la comunidad, nuestro servicio en la iglesia, nuestro servicio en general. ¿Por qué, hermano? Allí en Marcos capítulo 10, verso 45, hermano, escuche lo que dice la palabra. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se da cuenta lo que dice la Escritura? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, el Señor Jesucristo vino a servir. El Señor Jesucristo, hermano, en esa última cena, Él empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y alguno de ellos dijo: no, Señor, no, déjame que yo, no, yo a eso vine a este mundo. Vine a servir. ¿Sabe, hermano? Nosotros tuvimos un llamado de parte de Dios porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en ese amor por servir a Dios, en esa constancia, en esa dependencia de Dios, también tiene que haber en nosotros ese corazón de servir a los demás. Porque cuando hay un corazón en la iglesia de servir a los demás, nos damos cuenta, hermano, que nuestra vida después de nuestro llamado nunca fue igual a antes de nuestro llamado.
Eliseo, hermano, Eliseo, cuando es llamado por Elías, él deja su trabajo. Tal vez en fracción de segundos, hermano, tuvo, hermano, para pensar si aceptaba el llamado de Dios o no lo aceptaba. Pero él lo dejó, hermano. Se despidió de sus padres porque tal vez ya no los volvería a ver. Y él sabía, hermano, que algo diferente iba a pasar en su vida sirviendo a Dios. Tan diferente, hermano, así le pasó, que dice la escritura, hermano, que Eliseo no dejaba, hermano, ir para ningún lado solo a Elías. Y Elías le decía: vete, voy a ir a un lado. No, yo voy contigo. Yo no te voy a dejar. ¿Por qué no me vas a dejar? Porque yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Cuál es su anhelo en el servicio a Dios, hermano? ¿Qué es lo que usted anhela, hermano, en el servir a Dios? ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Que los enfermos sanen? ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Que su familia escuche el mensaje de salvación? ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Que la gente conozca a Jesucristo como su Salvador? ¿Qué es lo que usted anhela, hermano? Porque según sus anhelos es el límite de su llamado. Según sus anhelos es el límite de su llamado. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Tal vez usted diga: hermano, yo estoy trabajando para la obra de Dios. Gloria a Dios, Dios lo bendiga. Dios quiere más para usted. ¿Cuántos decimos amén? Dios tiene más para usted. ¿Sabe, hermano? Dice la escritura, hermano, que después de que Eliseo, hermano, dejó su trabajo, después de que Eliseo se despidió de sus padres, se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios conoce que tenemos responsabilidades como trabajo, que tenemos responsabilidades como escuela, que tenemos responsabilidades en nuestro hogar. Dios todo lo conoce. Pero Dios quiere, hermano, ser el primer lugar de su vida. Jesús le quiere ayudar en su trabajo. Jesús le quiere ayudar en su escuela. Jesús le quiere ayudar en su hogar, en su comunidad. A todo lugar donde vaya, Jesús lo quiere ayudar. Dice la palabra, hermano, que el Señor le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, porque yo, tu Dios, estaré contigo. Estaré contigo. ¿Sabe una cosa, hermano? Esa palabra Dios quiere que la compartamos. La misión, hermano, de nuestra iglesia, algo más, una de las misiones es compartir la palabra. Que a donde vayamos compartamos el evangelio de Jesucristo. Compartamos que hay un llamado para aquella gente, que hay un llamado, hermano, para aquella gente que se está perdiendo sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere usar usted para cuando le comparte una persona, la vida de aquella persona también cambie como su vida ha cambiado.